Buenos días, bienvenidos nuevamente a una charla más con temas de importancia en este ámbito de la salud. Y el día de hoy, dentro del marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Obesidad, convocado por la Federación Mundial de la Obesidad, tengo el enorme gusto de platicar con mi amigo, el doctor Manuel de Jesús Leiva Acevedo, médico cirujano egresado de la Universidad, de la Facultad de Medicina Miguel Alemán de la Universidad Veracruzana. El doctor Leiva pues, es también expresidente del Colegio Mexicano de Bariatría en el capítulo Veracruz y es también expresidente y miembro fundador del Consejo de Medicina General del Estado de Veracruz. Ha tomado también infinidad de cursos de posgrado enfocados al tema de la obesidad, la nutrición clínica y bariatría. Tanto en el tecnológico, tanto en el Politécnico como en la Escuela Superior de Zaragoza de la UNAM, y en Victoria de Girona, Cuba, que es el templo sagrado de la sabiduría en medicina en Cuba. Mira, nada más, y además has encabezado y sigues muy enfocado con el tema de la Cruzada Nacional contra la Obesidad. Sí, de hecho ya cumplimos 23 años este año de que llevamos a cabo una serie de pláticas con el nombre de la organización que se llama Cruzada por Salud Comunitaria del Estado de Veracruz. Aparte de eso, hemos contribuido, por ejemplo, en 2 libros que llevo editados. En el primero, que se llama ¿Qué le pasó al mexicano?, es una reflexión profunda de eso mismo. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasa? Como dijera Héctor Suárez, ¿no? Estamos sumidos en una situación que la salud importa muy poco, y pongo en el libro que al mexicano le encanta morirse. Por no cuidar la salud. Por no cuidarla. Así es. Pues un tema de importancia el del día de hoy, mi estimado doctor, porque hay algunos datos que salían a la luz pública en años recientes, con el tema de que ya teníamos el nada honroso primer lugar en obesidad infantil. Sí, y segundo en adultos. Siguen vigentes. Siguen vigentes. Aunque hay otros países con más obesos, pero estamos hablando de obesos por 100.000 habitantes. ¿Sí? Okay. Por ejemplo, tenemos en el mundo 7.888 millones de seres humanos. De esos 7.888 millones, 1.000 millones a nivel mundial hay de obesos. Sí. México, por ejemplo, tiene 126.7 millones, o más específicamente 705.138 millones de habitantes, de los cuales 36 millones son de obesos. 21 millones corresponden a mujer y 15 millones corresponden a hombre. Lógicamente, en la infancia son más obesos los niños. Con el paso del tiempo, por cuestiones hormonales, metabólicas, endocrinas, ¿verdad?, va aumentando el peso más la mujer que el hombre, siendo mayor actualmente el número de mujeres obesas. Exacto, y esos son factores bien importantes que hay que considerar también, porque así como nos ocupamos de manejar el tema de la obesidad, bueno, está la contraparte, ¿no? Y los desórdenes alimenticios, la falta incluso de la ingesta de alimentos. Hay que considerar que la naturaleza, las hormonas, la fisiología nos lleva a tener un peso ideal y una estructura, pues, de acuerdo a la fisiología, ¿no? Claro. ¿Cómo consideraríamos o cómo calculamos cuál es el peso ideal que debería tener una persona? Bueno, vamos a hacerlo muy, muy clarito. Vamos a hablar del peso, 3 tipos de peso. El peso actual es el que presentamos ahorita en este momento que yo me peso. Peso normal, ¿qué es peso normal? Y para que se le quede a todos, nos hagan el favor de ver esta entrevista. Peso normal, ¿qué es lo que debemos de pesar? Lo que sobra que midamos del metro. Por ejemplo, si yo mido 1,75, debo pesar 75 kilos. Ese es el peso normal, que no se olvide. Que no caigamos en que yo soy de huesos anchos, yo soy llenita, mi familia es llenita. No hay llenitos ni hay no llenitos. Hay obesos y sobrepeso. Correcto. Y no obesos. Ahora, de peso normal tenemos el peso ideal. ¿Y por qué peso ideal? Que es la pregunta que nos haríamos, ¿no? ¿Por qué peso? Porque se llama el peso con la mayor esperanza de vida. No vamos a invitar a Matusalén, pero al menos sí vamos a tener una vida prolongada, una buena calidad de vida y muchos años de buena vida. Y esa es
así de clarito, al peso normal, menos el 15% en la mujer y menos el 10% en el hombre. Correcto. Esos son los 3 tipos de peso. Ahora, en cuanto al índice de masa corporal, que es a los metros de superficie cuadrada que puede tener un ser humano, vamos a ver que hay varias etapas, desde digamos 18.5 para abajo, ¿sí? El bajo peso, Sí. ¿sí? De 18.6 a 19.9, a 24.9 peso normal. De ahí seguimos de 25 a 29.9, obesidad 1, 29.9 a 35.9, a 39.9, obesidad 2, y de 39.9, o sea, ya 40 en adelante, y es obesidad mórbida. ¿Y qué es obesidad mórbida? Sería la gran pregunta. Pues obesidad mórbida es todo lo que va a generar la obesidad de patología a nivel fisiológico, endocrinológico y metabólico. Exacto. Y ese es otro punto también bien interesante. No nada más es el tema de si tengo sobrepeso o no, si me veo bien, si me veo mal. Las consecuencias que la obesidad lleva para con la salud, ¿no? A lo mejor puede ser estas tanto al corto plazo, a mediano y ni se diga a largo plazo. Ese es un tema largo, muy apasionante, muy bonito, porque la obesidad es la primera causa para volvernos diabéticos. Diabetes tipo 2, que es la que generamos por una alimentación pésima, vamos exprimiendo poco a poco el páncreas hasta que es insuficiente para producirnos insulina y debemos de tomar secretagogos, que son los que hacen que el páncreas genere más insulina. Y dentro de esa obesidad que nos genera la diabetes, también se nos genera las hiperlipidemias. ¿Por qué son importantes las hiperlipidemias? Acordémonos que debemos de vigilar el colesterol y los triglicéridos. El hombre es la edad que tiene sus arterias, es la edad del hombre, se dice por ahí en algunos términos fisiológicos. Claro. Bien que nosotros tenemos la edad que tienen nuestras arterias, porque si nosotros llevamos una vida llena de grasa, de aquí en Veracruz veo familias acostumbradas a la longaniza, a los pollitos, a las carnitas, no tengo nada con los que nos expenden, sino que sencillamente está en responsabilidad de nosotros cuidar nuestra salud. Por ejemplo, después de la obesidad que vienen las hiperlipidemias. ¿Qué son las hiperlipidemias? Son las elevaciones del colesterol, triglicéridos, a la vez la baja del HDL, que es el colesterol bueno, que es el que nos protege, que es el que se lleva el colesterol, los triglicéridos, vamos a llevarlos que los acarrea para volverlos a procesar y que no estén generando patología. ¿Y cuál es la patología que nos produce? Sencillamente las placas de ateroma. Son las placas de colesterol y de triglicéridos. Que van bloqueando las arterias, endureciéndolas. Ahí vienen los términos ateroesclerosis, el que acabas de decir, endurecimiento de las arterias. También se usa como arterioesclerosis. ¿Y qué nos importa eso de arterio o ateroesclerosis? Es endurecimiento que va a poner a la arteria en un tubo rígido y va a empezar a elevarse la presión arterial, que es el siguiente paso de las comorbilidades que genera la obesidad, la hipertensión arterial. Y acordémonos que esas placas de ateroma, el día que se rompen, ahí en el lugar que se rompe se empiezan a acumular elementos formes de la sangre, macrófagos, plaquetas, bla, 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 y van a formar un trombo. Sí. Si ese trombo crece a tapar la arteria donde se reventó la placa, es una trombosis. Pero si ese trombo se desprende y empieza a circular, valga la redundancia, pero está bien dicho, por la circulación de las arterias, se convierte automáticamente, al desprenderse, se convierte en trombo. Digo, en émbolo. ¿Y qué pasa? Sigue transitando. ¿Y dónde va a parar? Donde ya no quepa. Y ahí es donde se produce la embolia. Entonces ya tenemos lo que es trombosis y lo que es embolia. Pero ¿qué cosa es infarto? Porque nos falta la pregunta final. Que es lo que viene como consecuencia cuando hay un evento de estos y te dicen hay un infarto al corazón o al cerebro o en alguna... Así es, exactamente. El infarto es exactamente la zona que queda sin riego sanguíneo después de ser obstruido una arteria por un trombo o por un émbolo. Y ese tejido muere.
muere automáticamente. ¿Y de dónde viene la muerte? Del tamaño del trombo, del tamaño de la arteria, del grueso de la arteria, que sea la que queda sin riego, y la zona que riega muere, y es la que hace que el corazón empiece a fallar, por llamarlo de esta manera. Y esto lleva a una cascada de eventos que empieza fallando el corazón, el rato es que puede haber algún problema a nivel cerebral, a nivel de los riñones, quizás es de los primeros que empiezan también a... Sí, de ahí es donde viene que hablemos de la hipertensión arterial sistémica, insuficiencia cardíaca congestiva, estenosis coronaria, osteoartrosis y osteoartritis, trastornos de la respiración por medio de la que la genera la apnea respiratoria, problemas ginecobstétricos, cánceres específicos, trastornos psicológicos, sobre todo la depresión. Es una serie de eventos que tenemos que ver al paciente obeso de una manera íntegra. Y la mejor manera íntegra es pagarlo frente a nosotros y ver poca cosa que nos vemos. Dentro de la osteoartrosis, cómo va degenerando su rodilla. Se para y tiene la rodilla mala, la comparación no para el cáter, sino para el humano, rodilla en cáter. Junta las rodillas y abajo los pies separados. Esa es la rodilla valga. Y la rodilla vara, ¿cuál es? Al revés, que están abajo los pies juntos y la rodilla separada. Recordemos a la figura del charrito Pemex. Exacto. Eso es desde ahora. Dentro de la principal, perdón por el yo le puse la diabetes el depredador perfecto del ser humano, porque va acabando meticulosamente con él. De hecho, Veracruz es el cuarto lugar en diabéticos. Cuarto lugar. ¿Qué sucede con la diabetes? Nos va a generar desde nefropatía, tú lo dijiste, va dañando los riñones. ¿Y qué acabamos? Acabamos con un final muy triste, acabamos con un final por medio de la diálisis, ya sea hemodiálisis, diálisis peritoneal, y acabamos pegados a una máquina esperando a morir. Es triste, pero es lo real. Aparte, la neuropatía diabética. Por la neuropatía diabética nos va a afectar desde la sensibilidad hasta la circulación, sea problema neurológico, problema arterial, y de ahí viene que el paciente diabético no sienta una ampolla, una piedra, agua caliente, y se empieza a generar la lesión que le va a costar un dedo, un pie, una pierna o la vida. Los adipocitos, que son las células grasas, son células que son con un factor proinflamatorio muy fuerte. Si a esto le sumamos que el paciente trae consumos fuertes de glucosa, la glucosa circulante en sangre, que es otro factor inflamatorio muy fuerte, el paciente vive en un estado de inflamación celular crónico. Eso es muy interesante porque precisamente de eso hablaríamos, es muy interesante, que la obesidad, que quede esto muy claro, la obesidad es una enfermedad, todo obeso está enfermo, está en un estado inflamatorio crónico. Todo obeso va a tener repercusiones en su salud, pero a veces no de inmediata. Vamos a hablar de los procesos en los que se van formando las placas de ateroma, pero más importante está que todo paciente diabético, desde antes de que se genere, se dé cuenta, se le detecte su diabetes, ya tiene 5 años y hay tratados, hay investigaciones que hablan hasta de 10 años en que se está deteriorando su organismo y él no se da cuenta. Desgraciadamente, a un paciente obeso, a un paciente diabético, le preguntas cómo está, o trae usted su presión alta, o trae la glucosa, pero yo me siento bien. Claro. No puede uno ser a veces muy acucioso o muy agresivo, decir, yo no le estoy preguntando cómo se siente. ¿Cómo se siente? ¿Sí? Porque él se siente bien, pero no está bien. Trae su hipertensión. Acordémonos también que a la hipertensión se le llama a nivel mundial el asesino silencioso. ¿Qué quiere decir esto? Si puedo tener la presión alta, a lo mejor ahorita por los nervios de entrevista la tengo alta, pero yo me siento bien. Claro. Y ese es el problema. No es que esté yo bien, porque si yo me la checara terminando, a lo mejor mi presión está alta. ¿Y qué pasa con esa presión alta, como estabas tú diciendo? Bueno, si sabemos que la obesidad, la definición, ¿sí?, es una enfermedad que se forma por exceso de calorías o alimentos con índice calórico elevado o no elevado, pero sí que elevamos los requerimientos necesarios para nuestras funciones vitales orgánicas necesarias. Cuando rebasamos eso, es la obesidad.
La obesidad es una enfermedad crónica recidivante, esto quiere decir que regresa, ¿sí? Porque no hay un parámetro para que ya no regrese la enfermedad, porque todo el paciente que llega a su peso normal, ya llega a mi peso, así puedo comer lo que sea, cosa que es una mentira. Eso tiene que ser como los artistas, llegar y quedarse. No quedarse y luego regresar, porque va siguiendo dañando. No conforme yo regrese, conforme yo vaya haciendo una vida distinta, voy a regenerar todas mis arterias. No, el daño que ya está hecho, ya está hecho. Es correcto. Ahora bien, siempre es un buen momento para poder retomar los hábitos de salud y buscar hacer algo por nuestra salud. No nada más es, bueno, ya tengo sobrepeso, tengo obesidad, pues así soy, pues ya, ¿no? Así es mi familia, como decías al principio. Siempre podemos hacer algo, es importante. Primero, tomar conciencia de esto que el doctor Manuel Leiva nos está comentando, de todas las complicaciones, y esto por temas de tiempo, pero podría llevarnos horas de estar hablando de todas las complicaciones. Por ejemplo, la retinopatía diabética es otra de las cosas que también viene y termina ciego. Ahora hay muchos adelantes en el tratamiento oftalmológico con los rayos láser, pero dentro de todos esos parámetros, lo que tenemos que visualizar es que siempre es un momento para cambiar nuestra vida. ¿Y cómo tenemos que empezar a bajar de peso? Podemos empezar a tratarnos con el bariatra. El bariatra siempre dentro de su equipo está un médico general y está un nutriólogo, aparte de un psicólogo. Claro. Porque el primer cambio para bajar de peso es el cambio de actitud mental. Sí. Si no se cambia la actitud mental, ninguna persona va a bajar de peso. Después del cambio de actitud mental viene el cambio de hábitos alimenticios. Después del cambio de hábitos alimenticios, o a la vez, porque todo puede iniciar a la vez, los ejercicios. Y por último, medicamentos. Pero está comprobado que de 100 pacientes que se ponen en tratamiento por obesidad, 99% desertan. Es increíble, pero es una realidad. Por eso es bien importante que desde las primeras etapas acompañarse con el psicólogo también para trabajar. Hay que tener muy claro, no nada más el quiero bajar de peso, por moda, por verme bien, no, sino para qué es que quiero ir reduciendo peso, ir llegando a mi peso ideal y luego mantenerme para, una vez llegando, seguir en ese estilo de vida. Hay 4 parámetros de un libro del autor Wayne W. Dyer que dice: investiga hasta qué punto estás encadenado estas 4 frases neuróticas. Así soy yo. Sí. Yo siempre he sido así. No puedo evitarlo. Es mi carácter. Ahí están en un paquetito, así lo menciona el autor, las trabas que te impiden crecer, cambiar, hacer tu vida nueva, agradable y llena de momentos presentes, plenos y felices. El libro de Tus zonas erróneas, ¿cierto? Bien, entonces, alimentación, seguimiento médico, seguimiento así con el nutriólogo, con el psicólogo, actividad física también, constante. Así es, son los parámetros para el control de peso. Porque muchas veces se busca primero, hay una pastilla que me ayuda, eso ya como tiene último que ser recurso. Todo en conjunto. Muy bien. Estamos ya por terminar esta entrevista. Sí. La verdad es que nos da el tema para hablar mucho más. Sí, me gustaría ir cerrando que aunque en la genética, porque la familia hay diabéticos, porque hay hipertensos, por lo que sea, esté presente este gen, si vamos cambiando nuestros hábitos, podemos evitar que se exprese. Bueno, se nota que Carlitos tiene mucha cancha. Efectivamente, la genética es algo que nos puede respaldar a nosotros para engreírnos en nuestra obesidad. Y es que toda mi familia es obesa. Sí, está el gen obeso. Pero acordémonos que este gen obeso lo tenemos desde que correteamos a los dinosaurios, a los mamuts para matarlos. Claro. Y que a veces el ser humano, o en aquellos tiempos el primitivo, se preparaba su organismo para la hambruna y empezaba a acumular calorías y tejido adiposo, porque a lo mejor volvía a comer en 3 días, en una semana, en 10 días, en 15 días. Y ahí es el gen OB, que se llama gen OB por la obesidad. Y tenemos el mejor ejemplo con los indios Pima, de acá de Chihuahua y del otro lado de la frontera en Estados Unidos. Todos los que se pasaron para Estados Unidos, o que están, o que habitan, o que ya vivían del lado de Estados Unidos, todos tienen problemas de obesidad muy severos. Y más se acrecentó porque cambiaron al estilo de vida americano. Sin embargo,
O sea, al sedentarismo sobre todo, que ese es otro factor, como dices tú, esto daría para mucho. Y al hablar de sedentarismo, celulares, juegos, televisión en los niños, y donde este lado, los indios Pima de Chihuahua, ¿sí? Esos todavía cultivan, todavía pescan, todavía cazan, todavía generan bastante actividad, claro, que hace que no se vuelvan obesos y por ende diabéticos, que recordemos, es la primera causa de la diabetes tipo 2, la obesidad. Es correcto. Lástima, se nos está terminando ya el tiempo. Espero que podamos continuar más adelante con este tipo de charlas y seguir compartiendo con la gente que nos sigue este tipo de información muy valiosa. Me gustaría, para ir cerrando, pues si alguien de quien nos está viendo quiere contactarte, médico, ¿en dónde puede contactar? ¿Consultorio o redes sociales? Sí, está mi número telefónico, que es el 2297-810976. Está en WhatsApp, estoy en Facebook con el mismo número, Manuel de Jesús Leiva Acevedo. Mi correo, de doctor, dr.mjleiva@hotmail.com. Y me dará mucho gusto porque en otras ocasiones hemos apoyado al público con instructivos de alimentación, pero que quede claro, a mí no me ven, no es promoción. Esto claro, lo hacemos como con la cruzada por altruismo. Los entregaría mi secretario. Correcto. ¿Sí? Nada más hablaría, ya sea para hiperlipidemia, como colesterol, triglicéridos, o hipertensos, o diabetes, pero repito, yo no los voy a ver. Con mucha pena no los voy ni a saludar, sí, porque sí, no es fomentar la consulta ni es interés económico. Es ayudar al turismo y a la vez quien quiera solicitar. Por ahí tenía yo ya solicitado una plática que concluyó con jubilados, creo, de Bancomer, con jubilados de Pemex, para dar esta plática que se llama Obesidad más del siglo XXI. Sí. 100% altruista, no pedimos nada, no queremos puestos, no queremos nada, únicamente servir a la humanidad en lo que humildemente se pueda. Y compartir pues un poco de todo ese conocimiento que has acumulado en esta trayectoria. Los años se van acumulando, uno no quiera. Sí, exactamente. Muy bien, mi estimado amigo Manuel Leiva Acevedo, muchas gracias por recibirnos en tu hogar, gracias por esta información, gracias a usted que nos está viendo. Si te ha gustado la información que aquí se ha compartido, comparte esta entrevista también para que llegue a más personas también y vamos a difundir esta información. Vamos a hacer conciencia sobre este tema tan importante como es la obesidad. Muchas gracias, médico. Gracias a ustedes también. Es una petición muy interesante. El difundir es lo que necesitamos. Que la gente cambie su forma de pensar, claro, su cassette e ir por delante buscando nuestra salud. De acuerdo, completamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a quienes nos vieron y hasta la próxima entrevista con estos temas de salud. Chao.